Hola amigos, my name is Brent and this video is for people who want to improve their Spanish by both listening and reading. The book that we'll be reading from today is Cuentos de la Selva by Horacio Quiroga. It's translated by Federico Berg, and this is a very special method of translation that I need to explain before we dive right in. So if we look at this on the screen, you can see that the Spanish text is in black, and then we have green inline translations. Now the way these translations work is like this. First you have a literal word-by-word translation of the Spanish text into English. It will not always make sense. The literal translation is there for two reasons. So you can learn the Spanish word order, and so you can learn what every word means when used by itself. If the literal translation doesn't make sense, we'll follow it up with a good translation. If the literal translation does make sense, as it sometimes does, then there's not an additional translation. So then you've got an additional translation here in pointy brackets, and there may also be a note on screen explaining the form of the word. Now below the translated portion of the text, the Spanish text is repeated again without translation, and this is where it gets fun. So right here you may be struggling through this, having to look at all the translations, and then you get done with it, and then suddenly you can read this entire Spanish text, maybe just a sentence, without translation at all. You're reading a real book. It's exciting. You can skip back and forth between the untranslated text, and if you find a word that you don't know in the untranslated text, you can just look at it in the translated text above without having to click and look up words on your computer. If you like this method of translation, you'll probably like the book Novels for Novices, which is an ebook you can download from language101.com/Spanish novels. All the chapters in Novels for Novices are translated using the same method of translation as you've just seen described. There's a link in the description. The narration that we're going to be listening to today is certainly very good, but it's not awesome. So if you want an awesome recording with sound effects and amazing voices, click the link in the description. So what books have you read in Spanish, or what books would you like to read in Spanish? Please leave a comment below because I need your suggestions too. The story takes about 10 minutes for the narrator to read. Please stay tuned at the end because I have some additional suggestions on how to use this kind of book to improve your Spanish. If you're watching this on a phone, click up here to get a version that's formatted much better for phones. The rest of you stay tuned. Let's get started. La Tortuga Gigante. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer, y así se enfermaba cada día más, hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: «Usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador, por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien». El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte lejos, más lejos que Misiones todavía, y hacía allá mucho calor y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba, comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y después comía frutos. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y lo llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosén. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente, un día que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería,
le apuntó entre los dos ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. «Ahora», se dijo el hombre, «voy a comer tortuga, que es una carne muy rica». Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello, y la cabeza colgaba casi de 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada, y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía nada más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando, porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla, y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió entonces que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. «Voy a morir», dijo el hombre. «Estoy solo. Ya no puedo levantarme más y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed». Y al poco rato la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía, y ella pensó entonces: «El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo le voy a curar a él ahora». Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita, y después de limpiarla bien con arena y ceniza, la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre, y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días, sin saber quién le daba la comida, y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no habían más que él y la tortuga, que era un animal, y dijo otra vez en voz alta: «Estoy solo en el bosque. La fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme, pero nunca podré ir y voy a morir aquí». Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo: «Si queda aquí en el monte, se va a morir, porque no hay remedios, y tengo que llevarlo a Buenos Aires». Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de 1 legua de ancho, atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas, y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba «agua, agua» a cada rato, y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana,
Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero también, cada día, la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces se quedaba tendida, completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento, y decía en voz alta: «Voy a morir. Estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí solo, en el monte». Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. «¡Qué tortuga!», dijo el ratón. «Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña?». «No», le respondió con tristeza la tortuga, «es un hombre». «¿Y a dónde vas con ese hombre?», añadió el curioso ratón. Voy. Quería ir a Buenos Aires», respondió la tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. «Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré». «¡Ay, sonsa, sonsa!», dijo riendo el ratoncito. «Nunca vi una tortuga más sonsa. Si ya has llegado a Buenos Aires, la luz que ves allá es Buenos Aires». Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca, que traía, acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera, a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de las jaulas de los monos. Fin de La Tortuga Gigante. So here are my suggestions for how to get the most use out of this. I would do a page at a time. Read a couple of the translated paragraphs, go back, read it again, until you can sort of go through the translated part with ease, and then try the untranslated text. And then go through the whole chapter that way. It's really nice that you've got the on-screen audio. That'll help you a lot as well. You may also want to check the link in the description and get the even better audio. And of course, if you want to check out and get the book, Novels for Novices, there's also a link in the description for that. So one more question before you go. What other books, if you haven't already written this down, write the books in the description that you've either already read in Spanish or you want to read in Spanish to help improve your Spanish. Thanks for watching. Appreciate it. Stay tuned for the next video.